Y cada uno de nuestros artistas tiene un concepto para realizar cada una de sus obras. Y en las diferentes expresiones encontramos que cada una de ellas refleja el sentir en cada uno de los momentos de nuestra vida. En algún año, en algún momento, algo sucedió. Y eso empieza a transmitirse y a formar parte de la voz en voz a través de las generaciones. Hoy, 1 de noviembre, tenemos a nuestro invitado especial, ya lo hemos anunciado. Él es Arturo, que está con nosotros porque nos llama mucho la atención y nos ha ido llamando mucho la atención Arturo Choque, porque él es investigador. Y quisiera que nos muestren unas imágenes. Ahí lo tenemos. Es Arturo Choque, periodista, investigador, apasionado por la antropología, por la cultura, profesor de periodismo, editor de la revista Lo que se cayó. Además es subdirector regional de Rodríguez y Baudín y es una empresa de comunicación estratégica. Con todas estas facetas, Arturo, que lo ven ahí, está aquí en nuestro estudio para hablarnos precisamente de un poco de nuestra historia relacionada a lo que es la vida y la muerte y en las diferentes culturas que se van manifestando de manera muy similar, y el apego que a veces tenemos y el respeto que surge por nuestros seres queridos que ya no están en este plano material. Arturo, bienvenido. Muchísimas gracias, Inés. Un saludo muy grande a toda tu audiencia de Canal 13. Nosotros encantados de tenerte aquí. Este es uno de nuestros programas favoritos porque podemos hablar de nosotros, encontramos mucha identificación con muchos de nuestros artistas, y cuando hablamos de artistas y escritores de otras épocas, hay siempre un nexo. Y en tu caso, en la investigación, en el conocer un poco de nosotros hace muchos años y el por qué fue la motivación para invitarte, y te agradecemos que te hayas dado tiempo dentro de todas tus actividades. Muchísimas gracias, Inés. Sí, en realidad estamos viviendo un momento interesante del año, ¿no? Un lugar en el que aparentemente, digo aparentemente basado en mi escepticismo, ¿no? La frontera entre los vivos y los muertos se ha disuelto, ¿no? Entonces, ayer teníamos la ciudad inundada de niños, papás, mamás, jóvenes disfrazados para celebrar el Halloween, ¿no? Y a veces esto puede despertar ciertas susceptibilidades, ciertos prejuicios, yo diría, en algunos casos, y la gente decía, ¿por qué celebramos algo tan ajeno, tan externo, ¿no? Y claro, un poco en bromas estuve respondiendo a algunos mensajes en las redes sociales y decir, es cierto, bueno, y hay que erradicar también entonces la costumbre de Todos Santos que nos viene de fuera, nos viene de Europa, y deberíamos volver a celebrar el Ayamarcaiquilla, ¿no? El mes de cargar a los muertos, en el que, de acuerdo a las crónicas de Poma de los ingas, decía él, sacaban a los muertos de sus pucullos, ¿no? Los llevaban en andas, les ponían plumas, unos tocados de plumas en la cabeza, y todo el mes de noviembre, comenzando por los primeros días de noviembre, cargaban con sus muertos por el pueblo y comían y bebían, ¿no? Desviaban el agua de los arroyos para que pasen por las calles de los pueblos, ¿no? Y era una celebración de todo el mes en la que se compartía entre vivos y muertos, ¿no? En que esa frontera, al igual que en Halloween, al igual que el día de mañana que se celebra el Día de los Fieles Difuntos, funde a estos dos mundos de los muertos y de los vivos, ¿no? Qué interesante. Había escuchado el hecho de desenterrar al ser querido, a nuestro muerto, sentarlo entre la familia, reír, llorar, contarle todo, porque existe la creencia de que podemos recibir sabiduría o consejo en relación a algunas situaciones que vivimos. Era como actualizarse en todo lo que habíamos vivido en el año con nuestro ser querido que ya no estaba en este mundo material. Sí, y esto se extendía del ámbito de la familia al ámbito de la comunidad.
Esta noche, por ejemplo, ¿no? Todavía en varias comunidades campesinas que están entre Oruro y Cochabamba, esto lo comentaba el antropólogo Emo Valeriano Tola, que es de ese lugar, ¿no? Nos decía que se aprovecha la gente, la gente aprovecha las comunidades para celebrar, ¿no? Por ejemplo, al que se ha ido, ¿no? Si hace unos meses ha fallecido alguna persona, se reúnen en la casa de él y toda la noche, mientras hacen una vigilia, comen, beben, y esa es la oportunidad del rito de iniciación social de los jóvenes, por ejemplo, y ahí se habla de la historia de la comunidad, ¿no? Sus contemporáneos, los contemporáneos del muerto dirán, sí, él era una buena persona, se dedicaba a esto, hilaba, trabajaba la tierra, sus tierras venían desde aquel lindero hasta este. Y los más ancianos dirán, sí, yo me acuerdo de su padre, que también. Entonces la historia oral de la comunidad se transmite esta noche hacia las nuevas generaciones, ¿no? Es algo muy, muy bonito y ahí es donde tú dices, la presencia del muerto se convierte en la construcción de la historia oral de la comunidad, ¿no? Entonces, sí, hay una transmisión de conocimiento. No podemos atribuirla tal vez desde nuestra racionalidad al muerto, pero sí es el pretexto para que se comparta todo ese conocimiento. ¿Cambia entonces la figura del temor, del miedo, porque siempre puede surgir ese rechazo en nuestra actualidad, en nuestras ciudades, a poder desenterrar al muerto? Sí. Pero en la cultura parece no haber sido así. Sí, y esto tiene que ver con una concepción de la muerte. Hablábamos con otro gran antropólogo, artista, que nos ha dejado lamentablemente hace algunos meses, ¿no? Edgar Arandia, el chino Arandia, este querido artista plástico, además sí, escritor fantástico, en un video muy emotivo que tal vez lleguemos a verlo, nos decía que la concepción de la muerte era distinta para el mundo indígena, ¿no? Que no te vas del todo, que no mueres, ¿no? Que cuando te ponen en la tierra te conviertes en semilla y fructificas, ¿no? Como semilla en tus hijos, en los que te han conocido, en lo que has compartido, ¿no? Entonces, es una concepción completamente distinta, es una cosmovisión completamente distinta de la muerte en la que no se genera ese miedo, ese rechazo, ¿no? Sin embargo, hay que aceptar que con el transcurso del tiempo y el proceso de transculturación europea, ¿no? Me imagino que les parecía terrible esta costumbre de desenterrar a los muertos, muy death metal, vamos a llamarlo así, ¿no? Sí. Entonces, muy gore. Entonces, lo que ocurría era que a alguien se le ocurrió hacer la representación de los muertos en un pedazo de pan, ¿no? Y ese es el nacimiento de la Tantahuahua, por eso se la coloca en el altar. Y en tiempos pretéritos, no tan lejanos como el Incario, pero sí en las comunidades campesinas, y en algunas todavía se practica, se cargan a la Tantahuahua y bailan y le dan de comer y beber, igual que en la época previa a la llegada de los españoles, ¿no? Qué interesante lo que tú nos cuentas, cómo va cobrando un sentido más el hecho de poner la mesa y todos esos elementos que están cargados de símbolos. Sí. Y claro, esto se asimila además a la fiesta católica, que son dos en realidad hoy que celebran los católicos, más bien habría que decirlo, la fiesta de Todos Santos, que es una fiesta que comienza a celebrarse en los primeros años de la cristiandad. Hacia el año 303 comienza una persecución muy fuerte a las iglesias cristianas primigenias, ¿no? Primitivas, y entonces había que celebrar a los santos, a los mártires, ¿no? Entonces, claro, moría uno y lo celebraban, pero con el tiempo fueron tantos que decidieron celebrarlos una vez al año. Es una fiesta que los católicos la dedican a recordar a quienes han alcanzado un nivel de santidad sin ser canonizados, ¿no? Entonces, toda la gente buena que ya ha dejado este mundo y que se ha ido al cielo, a la presencia de Dios, según el rito cristiano, según la creencia católica, ¿no? Entonces, a ellos se los celebra.
Recuerdo, cada día es san. O sea, cada día está dedicado, hay un santoral, está dedicado a un santo, pero el Día de los Difuntos está dedicado a todos los santos que no tienen un día, ¿no es cierto? El Día de Todos Santos está Día de dedicado, Todos Santos. está dedicado O sea, a todos. hoy. Está dedicado, según el rito católico, según la doctrina católica, está dedicado a la gente que ha alcanzado ese nivel de santidad, sin importar si tiene un lugar en el santoral, o sea, si es oficialmente un santo, pero la gente que se cree ha llegado al cielo, a la presencia del Señor, ¿no? En cambio, el Día de Difuntos, que es mañana, es para celebrar a todas esas personas que incluso están en un tránsito, ¿no? En el purgatorio, se decía en aquella época, que están ascendiendo, que están... Sí, entonces hay esa diferencia, ¿no? Qué interesante lo que tú nos cuentas. Recuerdo una familia que hizo su mesa y a mediodía siguió la tradición de recibir a sus seres queridos. Y había un niño pequeño. Y ese niño pequeño decía, ¿y por qué está esta señora aquí? Y yo no le conozco. Entonces ellos se pusieron nerviosos porque él la describió cómo era la señora y era la abuela. Claro. Pasan estas cosas, ¿no? Que son sobrenaturales, porque el niño no tenía ninguna información al respecto, pero acompañaba porque era un niño muy pequeño. Ya. Mira, una vez más yo voy a hablar desde mi escepticismo, es decir, mi aproximación a este tema es cultural y no de fe, ¿no? Entonces... o sobrenatural, cosas que podemos ir viviendo. Sí. Siempre parto de la idea de que en algún momento estas cosas que pasan van a tener una explicación lógica y racional, ¿no? Que posiblemente sea, qué sé yo, que vivimos en distintos planos físicos, ¿no? Me gusta muchísimo, por ejemplo, ver esta época se llena en las redes sociales de videos de animalitos, por ejemplo, de gatos y de perros que sienten la presencia de alguien, ¿no? Sí. Y que incluso de sus compañeros, de otras mascotas, ¿no? Entonces veía el video de un gatito que acariciaba con la patita así la foto del perro en una mesa de muertos en México. No lo puedo explicar ahora y menos desde mi falta de fe, pero estoy seguro que algún día, ¿no? Podemos tener una explicación para esto. Podremos entender mejor. Exacto, ¿no? Y podemos hablar también de los animales y la cosmovisión de los pueblos indígenas acerca de la intermediación de los animales entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, que también es muy interesante. ¿Cuál es su intermediación? Mira, en la cosmovisión andina, por ejemplo, vivimos en tres planos, ¿no? Caipacha, que es el mundo que pisamos nosotros ahora, que es el mundo terrenal, ¿no? El Alajpacha, que a veces recibe otro nombre, también que sería el cielo, vamos a equipararlo con el cielo, ¿no? Y el Ucupacha, que tampoco es un infierno, pero sí es el inframundo, ¿no? Entonces dicen que, por ejemplo, la llama es uno de los animales que puede interactuar en estos tres planos terrenales, ¿no? Y por eso su presencia en las mesas de Todos Santos, ¿no? Sí. Porque, según dicen, según reza la tradición, esta llama es la encargada de transportar los objetos que el alma ha de llevarse en su regreso a la Alajpacha, ¿no? Entonces, si tú le dejas mandarinas, frutas, algo de comidita, los tallos de cebolla, los tocoros, donde se cree llevan el agua, entonces todo eso la llama va a ayudarle a llevar, ¿no? Va a ayudarle en ese tránsito. Y los perros, ¿no? Los perros que ayudan a transportar las almas, ¿no? Esto en la tradición quechua sobre todo, ¿no? Entonces se dice que si has sido bueno con tu perro, con tu llama, ellos te van a ayudar, ¿no? En este tránsito. Entonces el perro te va a llevar muy bien cuidadito dentro de la oreja, donde vas a estar muy confortable, porque se supone que tienes que atravesar aguas, ¿no? Pero si has sido malo con los animales, primero que la llama no te va a ayudar a cargar tus cosas, ¿no? Y segundo que el perro te va a llevar en la punta del chuño. En la punta de la nariz, del hocico. Que te mojes. Que te mojes, que pases frío o viento, ¿no? Entonces, ves que es una leyenda bonita que te ayuda a tratar mejor a los animales en vida, ¿no? Maravilloso. Gracias por estar con nosotros, Arturo. No, gracias a ti por el espacio. Y compartimos junto a todos ustedes este conocimiento y en base a esta sabiduría ancestral que la seguimos conservando, la seguimos teniendo presente en nuestras vidas.